Muy buenos días a todos los docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Sean bienvenidos a este programa, a esta entrevista del periódico Saberes, buscando conocer las propuestas de los 4 colegas que están postulándose a la Federación Universitaria de Profesores. Hoy tenemos la grata visita del licenciado Waldo López, uno de los 4 colegas candidatos a la Federación Universitaria Local para poder dirigirla y administrarla los próximos 2 años. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, querido electo. Siempre te decimos, siempre electo. Todos queremos llevar ese apellido para ser electo. El que quiere ganar tiene que juntarse conmigo. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los colegas y agradecer al periódico Saberes por esta oportunidad que me dan de llegar a usted, querido profesor, y hacer conocer nuestras propuestas. Hubo un lapsus suyo, querido electo. Es Federación Universitaria de Profesores y usted dijo Federación Universitaria Local. Pero bueno, ocurre, ¿no? Estas son anécdotas bonitas, pero que hay que saberlas también, digamos, ver el lado positivo. Lo importante es que estamos aquí dialogando sobre un tema que es de interés de los profesores, pero también del conjunto de la universidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profe. A lo mejor me acordé de sus tiempos cuando era dirigente de la Federación Universitaria Local, ¿no? Bueno, de todas maneras empezaremos, colegas, gracias a todas las provincias que nos ven, a los estudiantes y al público en general. Empezamos pidiéndole al invitado siempre que se acoja al desafío Saberes. Queremos ver si puede en 60 segundos resumirnos todo su amplio currículum que tiene la palabra, vamos. Gracias. Estudié en la Universidad Gabriel René Moreno y ingresé obviamente con un examen de ingreso a la universidad sin pagar a nadie, con nuestros propios conocimientos. Y estudiamos inicialmente ingeniería civil, porque yo pretendía estudiar arquitectura, pero vengo de una familia de escasos recursos y la carrera era demasiado cara. Y en mi segunda opción salió que yo podía estudiar economía. Estudié economía, me cambié a economía. Y miren ustedes, por las cuestiones de la vida, cuando uno decide llevar adelante un camino y construirlo, fui presidente del Colegio Departamental de Economistas y del Colegio Nacional de Economistas, y hoy estoy permanentemente consultando, me consultan sobre economía y soy profesor de economía con mucho orgullo y con mucho placer dedicándome a este campo. En mi vida estudiantil, como usted dijo, querido electo, yo fui Federación Universitaria Local, defendimos la universidad. En esa época, porque entré en 1985, estábamos buscando de que llegue a la universidad consolidar la autonomía universitaria. Entonces, hemos aportado a que la autonomía se consolide en nuestra universidad y luego llegamos a incursionar en las cátedras de posgrado. Hemos tenido a varios colegas que son amigos de alumnos y obviamente siempre hemos tenido la humildad para poder desarrollarnos. Además de eso, Waldo López fue presidente ya una vez de la FUP. Y en esa gestión quiero recordar 2 cosas que están grabadas en la historia. Primero, elaboré un proyecto para que la universidad otorgue como instrumento de trabajo de una computadora portátil a los profesores. En un principio nadie creía, me dijeron en la elección que esa propuesta era demagógica, yo les dije que no me gusta hacer demagogia y que voy a hacer realidad. Elaboramos el proyecto, fuimos al consejo universitario, hablamos con el rector, presionamos y al final la universidad compró esas computadoras y desde esa época ya es una conquista para el profesor, porque cada 5 años la universidad tendría que renovar esa portátil. El segundo hecho importante para un profesor es de que apoyé, pero fui uno de los gestores importantes también para su realización, que se apruebe por primera vez la carga horaria histórica. El que presentó esa idea es nuestro bien recordado colega de Ciencias Económicas, Ademar Ruiz, que él recibía las quejas de los profesores que algún director de carrera se olvidó de la programación de un grupo del profesor. Y le hacían planillas adicionales, le hacían sufrir, pero él ya había dado examen de competencia, estaba regularizado. Entonces, para evitar este manoseo, hacer aprobar por el ICU la carga horaria
que estaba aprobada de acuerdo a normas, de acuerdo al Estado, al Estatuto Orgánico, y aquel que llegue a omitir su programación y no le dé esa, era culpable por omisión, porque ya era una ley universitaria. Y actualmente ya hay 3 versiones de la carga horaria histórica, pero sin lugar a dudas genera estabilidad en los profesores. Y finalmente, yo quiero también recordar que el edificio donde está ahora la FUP se inauguró en nuestra gestión, pero ya venía de la anterior gestión llegándose a construir, pero el rector de esa época de pronto cambió de criterio y dijo, no va a poder estar la FUP ahí, pero si nosotros habíamos coadyuvado para que sea ese proyecto, y dijo no, porque la institución no puede dar un edificio nuevo a un gremio. Y dijimos, ¿pero por qué? Diga usted que el rector lo hizo poner candado, le puso una cadena, no quería que lleguemos a inaugurar ese edificio. Entonces, bueno, protestamos y amenazamos con paro y al final cohabitamos porque no es 100% para la FUP, también están ahí oficinas administrativas. Eso es Waldo López, un colega suyo, querido profesor, que está siempre al servicio de usted, leal al profesor, leal a la institución y leal a sus principios para siempre aportar a que salgamos adelante. Gracias, profesor. Para los colegas que recién se conectan, estamos entrevistando al licenciado Waldo López, candidato a la Federación Universitaria de Profesores. Como bien lo decía usted, ya estuvo una oportunidad en este cargo, estuvo al mando de la federación. Y la pregunta para empezar, profe, ¿qué lo motiva? ¿Cuáles son esos estimulantes? ¿Cuáles son esas razones que lo motivan a usted postularse nuevamente a la federación? Bueno, como desde estudiantes hemos sido dirigentes, hay un espíritu de vocación de servicio a los profesores y a las comunidades. Cuando fuimos estudiantes también fuimos buenos dirigentes estudiantiles. Defendiendo a los estudiantes llegamos incluso a tener serios conflictos en esa época con el doctor Jerez Justiniano, que era rector. Cuando estuvimos en la FUP también hicimos respetar al profesor, porque independientemente de que seamos colegas, amigos con una autoridad o con cualquier director de carrera, decano, rector o vicerrector, cuando uno es dirigente tiene que defender al profesor. Se tiene que olvidar de esa amistad, porque si esa autoridad está llegando a afectar el derecho, el dirigente tiene que defenderlo con firmeza. Entonces, esa vocación de servicio está innata en nosotros, ¿no? Entonces, es una de las bases. Pero la otra también son los desafíos. Para esta gestión tenemos desafíos importantes. El desafío más importante es que el profesor ya no se preocupe de tener una carrera universitaria y gradualmente vaya teniendo más carga horaria, porque resulta que entra un profesor con examen de competencias adjunto y le dicen, bueno, ¿sabes qué? No hay carga horaria para pagarte, te pedimos que des un grupo más. Entonces está un grupo pagado, otro sin pago. Si le dan 2, le dan otro grupo más, pero después hay carga horaria pagada para pagar esos grupos, pero el director de carrera contrata paralelamente a otro profesor y le sigue dejando esperar a este profesor. 5, 7 años siguen con carga horaria 0 pago. Yo aclaro esto del 0 pago, porque al decir carga horaria 0 pareciera que no tiene carga horaria, pero en realidad tiene la carga horaria, pero no tiene el pago, ¿no? Este es uno de los desafíos más grandes de dar una solución. Pero ¿cómo? Tenemos una propuesta. El sistema universitario hace una asignación del soporte ordinario del Tesoro General de la Nación. Y esa asignación es injusta con Santa Cruz, injusta con la universidad. Porque en los porcentajes, en un congreso hace 25 años atrás, establecieron que primero debía dársele el más alto porcentaje a la San Andrés, el segundo porcentaje más alto a la San Simón de Cochabamba y en tercer lugar a nosotros. De manera que si uno ve en la asignación del presupuesto general de la Nación, la universidad recibe 50 millones menos que la Universidad de San Andrés de la Paz. Esa universidad tiene menos alumnos que la Gabriel René Moreno. Está en un departamento que tiene menos población que Santa Cruz. Esos 50 millones deben servir para aumentar la carga horaria y al aumentar la carga horaria pagar esa carga horaria que no se la paga y al mismo tiempo dar oportunidad a que más juventud ingrese a la universidad. Por falta de presupuesto no ingresan más estudiantes a la Gabriel René Moreno.
Yo sumé los estudiantes de la UPEA y de la San Andrés, sumando las dos, evidentemente, son más que la Gabriel N. Moreno. Es que quiere decir que el Departamento de La Paz está dando oportunidad a más jóvenes porque tiene más presupuesto y aquí le estamos cerrando las puertas a nuestra juventud. Vamos a luchar inmediatamente porque esto se llegue a hacer justicia. Vamos a buscar los mecanismos. Si es necesario desconocer al CVE, si es necesario sitiar al CVE, lo vamos a hacer. Pero ahí están 50 millones de nosotros que tienen que servir para este desafío. El segundo desafío, querido electo, es algo que conversamos hoy con muchos profesores. Hay una amenaza que ha hecho el gobierno de que a los 65 años hay que dejar de trabajar en Bolivia. A veces da rabia, a veces da risa. A mí me da más rabia realmente porque no distingue que hay trabajadores que a esa edad más bien están en la plenitud de conocimientos y experiencia para poder formar jóvenes, formar profesionales. Está bien para un minero que se ha desgastado físicamente, para un fabril, que evidentemente han trabajado físicamente de manera dura y quizás en condiciones bastante adversas, en la mayor parte adversas. Pero en la universidad, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, los profesores están por encima de los 80 años dando clases y son los profesores más distinguidos a nivel mundial. Entonces, se tiene que hacer la excepción si se aplica esta ley. Vamos a gestionarla. Si no nos escuchan, nos tenemos que movilizar, pero no le vamos a permitir, le prometo, querido profesor, tenga la seguridad, que esta FUP, si usted con su voto logramos llegar a ser elegido, va a luchar con todo para llegar a hacer que usted siga trabajando en la universidad. Pero además de eso, el sistema de pensiones es injusto. No es solidario, porque se basa en la acumulación del capital, del ahorro individual. Segundo, no alcanza esa plata para dar un estándar de vida que hemos logrado con el desarrollo profesional, el ejercicio profesional y la cátedra. Imagínense que un profesor después de 35 años de labores, ganando 20.000 bolivianos, con la pensión llega a 4.000. Entonces, ¿cómo va a vivir con 4.000? Ese profesor se va a deprimir, no va a poder mantener un estándar de vida. Al menos debía darse el 70% de lo promedio de los últimos 5 años de salario. Esa es nuestra propuesta, modificar la ley de pensiones para aumentar las pensiones. Pero además de eso, querido colega, yo quiero aquí, por primera vez, llegar a hacer una afirmación que muchos colegas quizás van a encontrarla un poco agresiva, pero es que las AFP nos robaron. Y la gestora nos quiere seguir robando. Nos cobran el 0,5 del total ganado, pero administran solo el 10%. Ese 0,5 del 10% que administran se convierte en 5% mensual. He hecho los cálculos, un profesor que gane 10.000 bolivianos, le descuentan 50 bolivianos ese 0,5, pero si le descontaran el 0,5 de 1.000, tendría que pagar 5 bolivianos. Le están robando 45 bolivianos. Ese es un robo. ¿Por qué no cobran de lo que gestionan, no de nuestro total ganado? Y yo creo que eso no lo tenemos que permitir y hay que ir a discutir en la mesa con estos números. El otro engaño, en la fórmula para asignar la pensión, no se toma en cuenta la referencia salarial, se toma en cuenta el total acumulado de ahorros, le descuentan los gastos funerarios que posiblemente se daría del profesor y de su familia y lo dividen entre el número de años que ellos consideran vamos a vivir y los ponen 115 años. Y eso es una barbaridad, es un engaño. ¿Qué profesor vive pues más de 100 años? Yo no he escuchado un solo profesor. Porque sale en la prensa personas que han vivido 100 años como una gran noticia. Entonces nos están engañando. Esa fórmula tiene que ser recalculada, pero además con estándares internacionales. Estos son los temas que vamos a poner en debate para poder modificar la ley de pensiones. Pero además de eso, la ley de pensiones no logra más que el 30% afiliar del total de la población económicamente activa.
Tenemos también que proponer para que se incorpore más población económicamente activa en la ley de pensiones para que tenga seguridad social. Y finalmente, la cuestión de nuestros fondos. No puede ser que el que no pone un solo peso, porque en la pensión de un profesional o de un técnico, el Estado no da un centavo. No dan un centavo. Ni siquiera para los trabajadores de bajos salarios que esté cerca al salario mínimo. Ponemos los demás profesionales un 1% por aporte solidario, un 1% por aporte nacional, los empresarios ya ponen un 2%, pero el Estado no pone un centavo y él quiere administrar. Entonces, no, yo creo que esto es totalmente injusto, arbitrario. Tenemos que proponer que se modifique la ley de pensiones para que hayan dos sistemas. Hay gente que cree que puede la gestora hacerlo bien. Bueno, que se quede en la gestora. Pero hay gente que no quiere que el sector privado confía más y pueda incluso tener un directorio. En ambos va a tener que participar en su directorio o en la fiscalización. Que haya el sistema mixto de la gestión de pensiones, ¿no? Y finalmente, en la gestora de pensiones, dicen que las AFP lograron varios millones de dólares de utilidad. Pero si va a cobrar lo mismo, la gestora también va a tener mucha utilidad, es decir, que la utilidad va a lucrar a costa del profesor, a costa del trabajador. No puede el Estado lucrar a costa de bajas pensiones de los profesores, de los trabajadores. Por lo tanto, debemos pedir también que se modifique, que cubra sus costos, pero lo demás que sea asignado de manera solidaria para los que trabajan y tienen sueldos menores, o para el conjunto, porque la solidaridad en el sistema de pensiones debe ser para todos, querido electo. Este es un segundo desafío, y el tercero es la cuestión del seguro. Muy preocupante, hay rumores que incluso podríamos volver a una clínica que no nos daba el servicio como nos da la clínica actual. Creemos de que eso sería gravísimo. Gravísimo sería eso, no debemos permitirlo. Hay que hacer una reestructuración inmediata del seguro, hay que transparentar los malos manejos y hay que llegar a hacer que el seguro de una vez por todas disminuya pues sus costos de estos pagos y no estemos como gitanos de un lado a otro lado. Se vea la manera de hacer una clínica para que, aunque muchos colegas dicen, y los costos de una clínica son altos, pero si nosotros damos servicios a otras universidades, podríamos tener más ingresos, pero además que la universidad le dé el espaldarazo al seguro. Señor rector, señor DAF, queridos amigos, colegas, ¿cómo van a llegar a dar la espalda al seguro afiliando al 60-70% de los estudiantes, pero además de eso con un costo que si lo dividimos entre todos es más o menos $1 diario? ¿Quién se va a asegurar pues así? Entonces, que se asegure al 100% de los estudiantes como lo han hecho en la San Andrés y que paguen también el tope que permite, porque son recursos de IDH. Estos recursos no le van a afectar el gasto de funcionamiento a los sueldos y salarios ni a la investigación, sino más bien va a fortalecer al seguro porque se aumentaría casi 1 millón de bolivianos para el seguro porque tiene un déficit. Entonces, todos estos temas con nuestro delegado al seguro, porque no vamos a trabajar en equipo, no es que cada secretaría haga, no. Waldo López siempre trabaja en equipo y por eso hemos hecho logros. Vamos a estar apoyando, vamos a pedir expertos, vamos a pedir a médicos que en conjunto hagamos propuestas inmediatas, urgentes al directorio y presionar al directorio para que pueda dar una solución de fondo al tema del seguro. Tenemos otras propuestas más que las vamos a llegar a proponer un poco más adelante. Estamos con el licenciado Waldo López, colega docente que quiere, mejor dicho, que se postula a la Federación Universitaria de Profesores. Entre todas las cosas que usted ha dicho, profesor, a mí me preocupa, hace unos 20 años nuestro seguro tenía en cuentas corrientes cerca de 30 millones de bolivianos. Hoy no hay nada. Claro, es decir, se han comprado barbijos a 85 bolivianos. ¿Es posible eliminar la corrupción en el seguro? Tiene que eliminarse en el seguro, en la universidad, tiene que eliminarse y nosotros como universidad debemos dar ejemplo para que se elimine la corrupción, que este es uno de los países más golpeados por la corrupción, es una de las causas del atraso del país.
Entonces, los bolivianos tenemos que aportar a transparentar nuestras instituciones. Nosotros lo vamos a hacer, querido electo. ¿Por qué? Porque esa es una parte fundamental de la ética del servicio que tenemos los dirigentes con quienes confían en nosotros para llevar adelante. Tiene que hacerse, me han dicho que hay auditorías, pero que de una vez las terminen y se las haga conocer, caiga quien caiga, querido electo. Tenemos que llegar a tener en eso una fortaleza para poder enfrentar y poder llegar a transparentar, pero también para dar una solución. No es solamente llegar, digamos, a criticar, como yo digo en la cuestión de las pensiones, por ejemplo, protestamos y protestamos, pero pasemos de la protesta a la propuesta para debatir, para discutir, para dar solución. En el tema del seguro lo mismo. Yo escucho en las redes videos, veo, digamos, que se escribe bastante, pero no hay propuestas de reestructuración. Inmediatamente vamos a elaborar, ya tenemos borradores, incluso para la cuestión de esta modificación de la ley de pensiones, ya tenemos un borrador. Pero uno no puede publicar un borrador, sería irresponsable de mi parte, porque hemos estado, modestia aparte, en más de 7 foros de debates locales y nacionales sobre la cuestión de la ley de pensiones, y ahí nos hemos llegado a relacionar pues con personas que son mucho más expertas que yo, pero yo ya le entiendo al tema. Entonces, lo mismo en el campo del seguro, tenemos que llegar a docentes que han pasado por el seguro, que han conocido los problemas, pero también a expertos que quizás externamente nos den ya una propuesta para dar una solución al tema del seguro. Tanto para mejorar la calidad de los medicamentos, para aumentar el número de médicos, para que ya esa cuestión de las fichas, por ejemplo, es una cuestión técnica que inmediatamente se debe solucionar. Es un logro, ¿sabía usted? Y aquí quiero llegar debe estar quizás, ojalá nos vea nuestro amigo Félix Siles. Félix Siles fue nuestro vicepresidente y delegado al seguro, y yo todos los días decía, Félix, oye, si yo voy a cualquier parte, pongo mi dígito y me dan a mí una ficha, ¿y por qué no me dan ficha aquí en el seguro? Y había que madrugar a hacer una cola. Entonces Félix dijo, pero es que estamos trabajando, que hay que poner los datos 1 mes, 2 meses, y le chinchamos todo el tiempo. Entonces dijimos, bueno Félix, si no hay eso, vamos a contratar a una persona o un equipo para que lo haga. Entonces Félix dijo, ya, también estoy presionando todo, y logramos. Cuando estuvo él como nuestro delegado del seguro, ahí en la esquina de la Centenario y Segundo Anillo, se puso unas computadoras y ahí comenzó las fichas, a darse fichas. Y ha sido un adelanto, pero ahora el fichaje no es necesario ir incluso hasta allí. Todo se puede hacer desde el celular. Entonces estamos en la época tecnológica, queridos colegas. Y no puede ser que nosotros no lo apliquemos en la universidad. La universidad tiene que ser el ejemplo de aplicación de tecnología. Entonces, queremos que ese problema sea resuelto lo más antes posible, que haya las fichas necesarias, que haya la programación, pero también a veces faltan más médicos, hay que contratar más médicos y hay que hacer que mejoren los seguros. Porque varias veces hemos ido al seguro y que nos dicen, electo, cómprese usted los medicamentos porque los de aquí no le va a hacer efecto. Eso nos dicen, médicos nos dicen eso. Entonces, bueno, pero hay a veces que el colega no tiene para comprar esa factura, esa receta. Entonces va a la farmacia y lleva los medicamentos, pero no tienen el efecto que se esperaba, que el médico mismo esperaba, lamentablemente. Ese es otro tema que se puede llegar también a solucionar. Y finalmente, yo creo que hay algunas cosas que a mí me parece que son muy evidentes. Yo no sé por qué el edificio que está en la avenida Centenario, donde antes se funcionaba el policonsultorio, dijeron que está rajado, pero no se cae. ¿Y por qué no se lo arregla en vez de que haber ido a pagar alquileres de $5,000? Entiendo que uno de los colegas llegó cuando estaba en el seguro, se puso el planteamiento de hacer que la Colón se pueda centralizar todo, y se centralizó y se ahorró, pues, ¿no? Entonces, yo creo que el colega Soto, que está acompañándonos, ha hecho conocer de que él fue el que llegó a centralizar y ahorrar 5,000 bolivianos, $5,000 para el seguro, pero seguramente muchas otras cosas más. Yo quiero, por ejemplo, reconocer que, por ejemplo, ha promovido el doctor Mercado que haya ya
el laboratorio de análisis de sangre también nos va a ahorrar esas cosas. Miren ustedes, esos temas nos muestran que es posible cuando se pone como objetivo ahorrar, bajar los costos, que es importante en el seguro. Gracias, licenciado Waldo López. A pesar de que estamos en un ente netamente gremial, la Federación Universitaria de Profesores está dentro de una institución madre que es la universidad. Cambiando un poquito de tema, licenciada, porque el tema del seguro es una asignatura pendiente que ninguna gestión de la FUP en los últimos 5, 10 o 20 años ha podido resolver. Hablando de academia, profe, ¿cómo la FUP podría ayudarle a la universidad a hacer academia, a hacer gestión? Estamos muy venidos a menos en cuanto al rating internacional de la universidad. Tenemos niveles muy poco alentadores, nuestra investigación es incipiente. Usted tiene un secretario de investigación, tiene un secretario académico. ¿Cómo podemos, no sé si coadyuvar, ayudar, impulsar la academia para que nuestra universidad salga de los sitiales en los que se encuentra ahora? Lo vamos a hacer, querido electo. ¿Por qué? Porque primero tenemos una colega, Mercy López, de la Facultad de Ciencia Agrícola, que está muy consustanciada con la parte académica y con la parte de investigación científica. Entonces ella tiene toda la capacidad para ser la que vaya a liderar en ese campo, apoyado por su presidente y por el director en su conjunto. Pero cuando nosotros miramos los rankings, hay indicadores. Y lo curioso es que la Universidad Gabriel René Moreno no hace un seguimiento de sus actividades para cumplir con los indicadores. Por ejemplo, un indicador es de que las universidades tengan profesores con PhD, ¿no es cierto? Entre más profesores con PhD, tiene un puntaje en el campo de la docencia. Otro indicador es los profesores a tiempo completo. De las universidades del eje, en lo que estaba investigando, Santa Cruz está en tercer lugar de un profesor a tiempo completo. La San Andrés tiene más, y quizás sea una de las causas porque la San Andrés aparece en los puntajes primero en Bolivia. Y en segundo lugar está la de San Simón de Cochabamba y nosotros en tercer lugar. Los indicadores dicen que al menos un tercio del total debían ser profesores a tiempo completo que den docencia pero también hagan investigación, porque las dos cosas son fundamentales para la universidad. Entonces hay que buscar que haya más profesores, pero no se dediquen tiempo completo solo a la docencia, sino también hagan investigación. Y el otro indicador es los papers científicos, las citaciones que tienen. Y en ese campo no hemos desarrollado. Entonces, con nuestra Secretaría Académica vamos a proponer políticas que promuevan el cumplimiento de estas metas cuantificadas de los indicadores para que podamos aumentar el ranking. Y también está, por ejemplo, la movilidad del profesor, que nuestros profesores vayan a visitar a otras universidades, vean cómo los profesores utilizan las TICs, están actualizados, y vengan y pongan esas experiencias también aquí y nos ayuden. Y también otro indicador es la movilidad estudiantil. Nuestros mejores estudiantes tienen que ser premiados para que vean a las mejores universidades. Y finalmente, otro indicador que también es importante, obviamente, son los premios científicos, los premios Nobel. Bolivia pues está lamentablemente en eso atrasadísimo, ¿no? Pero nunca hay que llegar, digamos, llegar a uno pensar que es imposible. Yo quiero saludar aquí, aprovechar a uno de los profesores que más patentes tiene en Bolivia desde la universidad, el doctor Maranzenbao. Querido doctor, un orgullo de que usted sea nuestro profesor y ha marcado usted un camino para que los demás colegas puedan recorrer y patentar sus ideas, patentar sus inventos, que muchas veces son sencillos, pero que tienen un efecto muy grande para la sociedad y para, obviamente, la universidad. Entonces, hay que promover más la investigación, buscar que haya más registro. Una cuestión que también está en los rankings es el registro de buenas ideas y de las tesis de pregrado y de posgrado. Resulta que no están registradas en el CENAPI las tesis. Entonces, si se registran en el CENAPI, van a detectar si hay plagio. Van a detectar si es una duplicidad. Entonces, pareciera que aquí no se quiere entrar en eso. Todo tesista de posgrado y de pregrado tiene que entregar 2 ejemplares, uno para que se quede en la biblioteca y otro para registrarlo con derecho de autor
en el Servicio Nacional de Patrimonio Intelectual y de esa manera el mundo entero sepa la contribución que está haciendo esta tesis. Pero si no se la registra, no se la publica, no hay el resumen en las estadísticas de los organismos de propiedad intelectual y no se lo conoce. Pero si hacemos esto, podemos aportar al desarrollo de la investigación. Y finalmente, el que no quiero olvidarme, disculpe, el Congreso Universitario ha planteado que del IDH el 15% debía asignarse a la investigación científica. Necesitamos más profesores investigadores. Entonces yo le pido a las autoridades que cumplan lo que ha establecido el Congreso, no solamente con las cuestiones del estatuto, que ha estado bien, digamos, que se ponga plenamente en vigencia, pero también el estatuto aprobó este porcentaje y tienen que poner en vigencia y nosotros vamos a exigir porque queremos más profesores investigadores en la universidad. Excelente. Gracias, profesor. Ahora que estamos a puertas de renovar nuestro directorio, profesor Waldo, y si mañana o el 24 de mayo los colegas confían en usted y es elegido presidente, ¿qué cosas nuevas vamos a ver en esta Federación Universitaria de Profesores? Es decir, usted ya fue presidente, después de usted vinieron otros, y como que vemos que es más de lo mismo. Queremos saber cuáles son las innovaciones que vamos a ver y de repente actividades de impacto que hagamos para diferenciarnos del resto de las gestiones y de repente así favorecer a los colegas docentes que están afiliados y tener de repente un mejor servicio y una mejor representación, ¿no? Gracias. Sí, sin lugar a dudas. Una primera diferencia que vamos a marcar de las últimas gestiones es de que esta FUP es amiga de las autoridades, pero no se va a someter a ninguna autoridad y no le va a pedir absolutamente ninguna participación en la administración universitaria. Es una FUP independiente. Yo soy libertario, digo yo a mis alumnos, yo soy libertario. A mí mi libertad no me la pueden llegar a comprar porque no la voy a poner jamás en venta. Entonces, esto es importante, no es una diferencia cualitativa, pero de gestión. La segunda orientación. La FUP tiene que ser una promotora de la institución. No podemos trascender hasta ahora de los gremialismos, somos gremialistas, pero la FUP debe defender el gremio, pero tiene que aportar a la innovación, al desarrollo institucional. Entonces tenemos que ir con una buena representación al Congreso, exigir que se realice y hacer propuestas de discutir que la universidad modernice su estructura, sus sistemas. Por ejemplo, es hora que la universidad tenga un sistema integrado de la parte académica. Cuando tenemos que hacer una categorización, nos mandan, vaya a sacar certificado de recursos humanos, vaya a su carrera si es tesista, vaya aquí, vaya allá. No pues, si hubiera un sistema integrado por computación de la parte académica, porque hay de la parte administrativa, pero ¿cómo es posible que en la universidad en la época tecnológica no hay un sistema integrado de la parte académica, queridos colegas? Vamos a promover esas cosas, que no lo han hecho lamentablemente los otros colegas, pero nosotros creemos que es una sentida necesidad y esa forma de hacer gestión nos va a simplificar muchas cosas, va a hacer que haya mejores niveles, digamos, de gestión más eficiente y ya no estarían los profesores, por ejemplo, en un alto porcentaje la categorización podría ser automática porque inmediatamente en ese software se sabe que fue profesor, tesista, que fue tribunal, etcétera, etcétera. Entonces ya no necesitamos peregrinar, pero hay que exigir que ese software, que ese sistema integrado de la parte académica exista. Y finalmente, nosotros como FUP queremos de que el docente sienta que le estamos defendiendo su derecho independientemente del color. No vamos que le afectan a un profesor es que le afectan a todos. Defendemos a todos y defendemos a cada uno de los profesores. Ese tiene que ser un lema, uno para todos, todos para uno. ¿Por qué? Porque la FUP tiene que defender a los profesores y a las autoridades amigablemente, pero con firmeza, y si es necesario ir a las instancias de reclamar para que se castigue cuando se llega a cometer un atropello contra el profesor, lo vamos a hacer, porque nosotros no somos opositores por opositores, somos constructores, porque queremos que la universidad avance como institución. Entonces,
Esto puede marcar una meta, porque yo recuerdo la FUP, por ejemplo, de Marcos Peredo, del doctor Bomborris. Ellos se preocupaban de estos temas, se preocupó por la actualización, porque haya un reglamento del profesor universitario. La FUP no se preocupa. Tenemos que llegar a actualizar nuestro reglamento del profesor universitario y todos los demás reglamentos. Esto es trascender de lo gremial a lo institucional. Y finalmente, el otro gran reto, tenemos que aportar siempre a cuidar nuestra democracia, la libertad, hacer de que en Bolivia haya una justicia que realmente haga justicia, no sea una justicia para los poderosos o para los ricos, y le deje al descalzo lamentablemente con la injusticia, pero además de eso hay que hacer que este país se industrialice. Entonces la universidad tiene posibilidades de aportar para que el país avance, se industrialice, mejore su economía, porque tenemos una variedad de facultades que generan conocimiento y tecnologías, pero que no se las está aplicando adecuadamente para aportar más eficazmente al desarrollo nacional. Correcto, profesor. Tenemos también algunas otras inquietudes, como por decir el 5º Congreso de Docentes, que creo que ya debíamos haberlo realizado. Y segundo, tenemos en puertas, de acuerdo a estatuto, cada 5 años deberíamos hacer el Congreso Universitario. El tercer Congreso. Entonces, en su gestión, ¿usted va a impulsar el desarrollo de este Congreso? Porque estamos ya casi a mediados de año y por lo que veo no se escuchan novedades ni convocatorias. Creo que el ICU ya aprobó el calendario donde está contemplado esto. ¿Qué haremos con el Congreso, profe? Vamos a exigir que lo más inmediatamente se generen las convocatorias, pero no solamente eso, sino que vamos a promover que los docentes participen y que vayan los representantes de acuerdo al perfil de la temática. No se trata de ir a hacer grupos y de pugnas de poder, no, se trata de construir, de mejorar. Entonces, el estatuto de la FUP hay que mejorarlo, hay que ver esta cuestión de los aportes, se dice que hay que disminuir, veamos que si podemos utilizar eficientemente mejor los recursos, quizás necesitamos menos recursos. Yo creo que hay que discutirlo, hay que debatirlo en el Congreso, hay que hacerlo. Y en el Congreso Universitario hay que llenar muchos vacíos que tiene el estatuto, muchas contradicciones que en el estatuto tiene. Incluso hay que evaluar en qué medida la universidad ha avanzado con el nuevo estatuto, porque si se modifica la normativa, los reglamentos, los estatutos, tiene que ser para avanzar, no para más bien estancarse. Entonces, es una promesa con los profesores de hacer cumplir que el Congreso de la FUP y el Congreso de la Gabriel René Moreno se realice, pero además se realicen los congresos nacionales, porque yo creo que el sistema nacional es anacrónico, el sistema es obsoleto. Yo propongo, por ejemplo, que el CV debería reducirse a una oficina de coordinación y la cabeza del sistema debería ser pro tempore, de manera que un rector por 2 años, otro por 2 años, ahorramos plata, disminuimos al CV para que vaya al conjunto de las universidades esa plata. Hay que hacer también una transformación en el sistema universitario. No puede seguir anquilosado de hace más de 50 años atrás. Estos son temas que vamos a aportar y gracias por darnos la oportunidad también de hacer conocer nuestros criterios y nuestras propuestas. Correcto, profe, para eso estamos aquí y ahora hemos estado enfrascados desde que cambiamos las autoridades universitarias en una lucha bastante dura y a veces con algunos sinsabores por el censo y hemos visto que se unió toda la institucionalidad cruceña a la cabeza de la universidad. Creo que desde que creamos como universidad el Comité Pro Santa Cruz nunca se había visto un movimiento de este tipo. Si usted llegara a ser presidente de la FUP, ¿va a continuar la lucha? ¿Va a abandonar la lucha? ¿Vamos a ser contemplativos ante el avance de nuestras instituciones cruceñas? ¿Cuál va a ser su posición, profe? No, nosotros siempre hemos planteado de que Santa Cruz necesita de la unidad de sus instituciones y el liderazgo de la Gabriel René Moreno. Hemos visto que el rector ha avanzado en ese campo y lo ha hecho bien, pero ya hay fisuras. Lo que pasa es que a veces se ponen los elementos políticos y es muy difícil cohesionar, ¿no? Pero también, querido electo,
No debemos olvidar que la universidad es autónoma. No puede someterse a ninguna institución. Puede coordinar, pero no someterse. Y la coordinación en todas las universidades tiene que coordinar con el entorno privado, con el entorno estatal, con el entorno local, departamental e incluso nacional. Pero tiene que hacerlo con libertad e independencia la coordinación. No puede someterse a ninguna institución porque ese es el fundamental eje de la autonomía universitaria, que tenemos la independencia, la libertad de elegir a nuestras autoridades, de aprobar nuestros estatutos y reglamentos, de llegar a elaborar nuestro presupuesto y de manejarnos y hacer gestión de manera libre y soberana. Tenemos que perfeccionar nuestra autonomía universitaria. Nuestra autonomía también ha sido anquilosada. Hay que renovar la autonomía. ¿Pero cómo vamos a renovar? Renovando la institución, renovando nuestros reglamentos, pero también fortaleciendo nuestros principios y haciendo que la autonomía sea el factor para que más bien nos integremos con la sociedad. Curiosamente, por malas gestiones, la autonomía ha significado encerrarnos, cerrar las puertas, cuando más bien tiene que ser para abrirlas, para poder llegar a servir a la sociedad. Entonces, el enfoque yo creo que tiene que ser renovador en todos los niveles. Gracias, profesor. Y ya para finalizar esta entrevista, queremos pedirle al profesor Waldo López que le hable a los colegas. ¿Por qué el 24 de mayo deberían confiar en él y toda su fórmula, todo su grupo de colegas que están postulándose a la Federación Universitaria de Profesores? Adelante, profe. Muchas gracias. Querido colega, amigo, amiga, FUC para Todos es un frente para usted, para todos los profesores. Es un equipo que va a poner como característica la independencia respecto a las autoridades universitarias, locales y nacionales en su gestión, pero no para la confrontación, sino más bien para avanzar, para discutir los temas, para defender su derecho. No vamos a permitir, querido colega, vamos a poner todo de nuestra parte para que no se aplique la jubilación a los 65 años forzosamente. Tenemos que hacer la excepción si se aprueba una ley. Podemos lograrlo. Ya una vez nos quisieron poner como funcionarios públicos en el estatuto del funcionario público y lo logramos con esa unidad. La marcha de hoy es una muestra que podemos lograr si estamos unidos. Autoridades, estamentos, gremios, con los estudiantes, los docentes, las autoridades. Por encima de las diferencias está la unidad para defender los derechos del profesor. Vamos a llegar a hacer una propuesta. Pasemos de la protesta a la propuesta. Elaboremos una propuesta. Ya tenemos un borrador para poder modificar la ley de pensiones por una pensión digna. Vamos a defender al profesor para que tenga el derecho de tener más, que se le paguen sus cargas horarias que trabaja. Pero para eso tenemos la propuesta de que el sistema llegue a darnos el presupuesto que nos corresponde. Queremos luchar por la universidad estratégica, porque resulta que la universidad en la vida real es estratégica, mas no se lo reconoce legalmente para que pueda llegar a desarrollarse mejor. Nos han puesto un tope. Tenemos PhD, personas que tienen 2 PhD, son investigadores. El doctor Baranzenbao, que tiene tantos PhD y tiene tantas patentes, no puede ganar más que el presidente, pero en Yacimiento sí lo pueden hacer, en Entel lo pueden hacer, en la Comibol lo pueden hacer. Es una injusticia. Nosotros queremos que se pueda hacer. Pero también para que no se malinterprete, si el profesor da clase de posgrado, puede dar en clase de posgrado, pero actualmente por doble percepción no le permiten. Y es un grave error porque ha debilitado los posgrados. Vamos a llegar a hacer la gestión para que no se aplique este enfoque malo de que si uno trabaja en 2 cosas, en 2 unidades distintas, debe tener pues 2 pagos porque le corresponde. Nadie trabaja gratis, la ley prohíbe el trabajo gratis, es esclavismo. Vamos a gestionar, pelear y luchar para que también eso se pueda llegar a suspender y los profesores puedan trabajar en pregrado y posgrado. Y finalmente, también pueden hacer investigación con Procurso IDH como consultores, porque con esa doble percepción no se lo permite. Entonces tenemos una propuesta, tenemos un equipo, tenemos un compromiso y además, querido colega, usted nos conoce,
siempre hemos sido leales a usted. Le pedimos que nos dé la oportunidad de seguir sirviéndole para llegar a defender sus derechos y salir adelante. Muchas gracias. Gracias, profesor. Con esto concluimos la entrevista con el profesor Waldo López, un colega siempre activo, siempre vigente, siempre presente en las luchas universitarias desde que lo conozco, desde que era estudiante universitario. Y con esta entrevista cerramos el ciclo de 4 entrevistas que hemos hecho a los 4 colegas que se están postulando. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad, tal vez de nuevo a ellos o tal vez a alguna secretaría como la del Seguro, que de repente es muy importante contrastar las ideas y las propuestas que tienen los colegas que están postulándose a esa secretaría. Gracias, queridos docentes. Sus últimas palabras, profe. Bueno, querido docente, agradecer nuevamente a este periódico Saberes, a usted, querido electo, que siempre ha estado también al lado del profesor, es un colega que siempre está permitiéndonos difundir, porque esta noble labor que realizan ayuda mucho a que los profesores tengan una opinión y voten con criterio. No debían votar hormonalmente, como se dice, o digamos sin pensar, voten conscientemente, querido colega. Agradecido con usted, electo, y nuevamente nuestro compromiso de siempre defender sus derechos, querido profesor. Gracias, profe. Gracias a todas las personas que nos siguen. Y esta fue la entrevista de hoy sábado. Que tengan todos muy buenos días.